Les estaba explicando que no cabe que a esta altura de la vida digamos que no sabemos cómo hacer algo. Porque antiguamente uno tenía que ir a leer un libro, uno se moría de nervios porque de pronto el tema que íbamos a preguntar era tabú. Queríamos saber algo de sexo, qué vergüenza era pedir el libro en la biblioteca, o hablar con la abuela, o hablar con los padres, o hablar con los amigos. No había acceso a la información. Ahora sí hay acceso a la información. Entonces tú te metes a Safari, te metes a Google, a cualquier buscador y tú pones el tema que tú quieras, pero imagínense que yo, que no sé mucho de decoración, de pronto me pongo, ¿cómo se vería mejor una cortina color café? Y tengo un montón de opciones. Entonces, tenemos toda la información a mano. Es maravilloso que estemos viviendo en esta época, pero también tenemos que entender dónde debemos buscar la información adecuada. Porque el hecho de que haya información y de que accedas a ella no significa que toda cuestión que tú leas es verdad o que sea lo adecuado acorde a lo que tú crees en la vida. Por lo tanto, cuando tú busques una información, en el caso de nosotras, pon rayita cristianos. ¿Cómo solucionar mis problemas? Rayita cristianos. Introduce palabras en el buscador que vayan acorde a tu creencia. Porque si no, te vas a ir a otras cuestiones de otra índole, a otro tipo de soluciones, dependiendo de qué cosa vas a buscar. Hay las cosas esotéricas, hay las cosas drásticas, hay las cosas dramáticas. Entonces, tú tienes que buscar acorde a tu creencia. Hoy día, yo como psicóloga, terapeuta y coach cristiana, porque yo creo en Cristo y yo pienso que lo científico y lo espiritual muy bien pueden ir de la mano, te voy a enseñar cuál sería una de las formas como tú puedes solucionar tus problemas. En primer lugar, instrúyete, aprende. Porque tú, para tener criterio, tienes que tener un cierto grado de conocimiento. Por ejemplo, debes comprender que los hombres son monofocales, es decir, que el hombre solamente piensa una cosa a la vez. Las mujeres somos multifocales, es decir, que las mujeres pensamos muchas cosas a la vez. Entonces resulta que yo pienso como mujer que tengo el problema de que cuando mi esposo se va donde mi suegra se olvida de mí. Pero si tú sabes que el hombre es monofocal, tienes que saber que cuando él se va donde su mamá, no se va a acordar de ti, no porque sea malo, no porque tú no le importes, sino que fisiológicamente su estructura cerebral es solo monofocal. ¿Cuántas cosas o cuántos problemas o cuánto padecemos por falta de información? Por ejemplo, tú estás con tu esposo y pasa una mujer y él mira. Claro, es natural, es normal que mire, es instintivo, es un reflejo. Mira, lo que no debe quedarse es babeando. Entonces, para poder resolver un problema, tú tienes que tener conocimiento. Miren, mis queridas amigas, porque esta es una reunión para mujeres, aunque en mi canal YouTube también tengo varones que nos escuchen para que nos entiendan. Miren, mis queridas damas, ustedes tienen que saber cuál es la diferencia que hay en el cerebro de los hombres y en el cerebro de las mujeres. Ustedes tienen que saber que el hombre se olvida de las cosas porque el hombre suelta. Entonces tú piensas que no te quiere y que tienes un problema porque de todo se olvida y después te habla como si nada y no es así. Debes comprender que los adolescentes son netamente emocionales y acusadores, que su cuestión hormonal hace que tengan más sueño del que debieran de tener, de que esa forma de crecer a ellos los tienen confundidos, que no entendemos qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Ustedes deben estar conscientes de eso. Lo repito, primera cuestión que tienes que saber, buscar en personas que te puedan orientar y buscar el conocimiento para poder entender las circunstancias de las diferentes cosas que te pueden estar sucediendo.
Eso te lo estoy poniendo en primero y segundo lugar. Pero ante todo, antes del primero y segundo lugar está, vamos a llamarla lo primerito, lo primerito. Cuando tú tengas un problema, tú debes saber, en primer lugar, que los problemas no te los manda Dios. Los problemas te los manda el enemigo. Los problemas te los manda Satanás para destruirte, para que te sientas mal, para que reniegues, para que pierdas la fe, para que pierdas la esperanza. Y Dios lo permite para que tú te fortalezcas, porque tú no puedes volverte fuerte a menos de que tú empieces a enfrentar situaciones en la vida. Si tú quieres desarrollar este brazo, tú tienes que tener un peso que te hace doler el brazo para que se desarrolle el músculo, se rompa esas fibras del músculo y empieza a expandirse. Nadie aprende con delicadeza. A veces hay unos chistes, ustedes pueden ver en TikTok. El de los años 80 que se vacuna va con una actitud de a poner el brazo. El de los 70, él mismo se la pone. El de los 80, ¿no? Ya de pronto, perdón, el de los 80 va que se la pongan. El de los 70, él mismo se la pone. El de los 80 va que se la pongan. El de los 90, ay, pero no me va a hacer daño. Y el que nació en los 2000 le da ataque de pánico ante la inyección. Porque somos frágiles si no sabemos vivir situaciones en la vida. Aquellos niños sobreprotegidos cuando salen al mundo se quiebran. Son la famosa generación, la actual es la famosa generación de cristal. Nosotros somos más fuertes porque tuvimos las cuestiones más difíciles. Entonces, Dios en su inmensa misericordia permite los problemas para que fortalezcas tus músculos de la paciencia, la tolerancia, para que aprendas. Cada vez que tú tienes una situación difícil y tú la superas, tú de eso sales fortalecido y sales mejor. Claro, no falta el que no decide crecer y sale peor. Bueno, pues ese es otro tipo de persona. Pero aquí están personas ganadoras. Entonces, primero, Señor, gracias por este problema que tengo. No sé a dónde quieres que yo vaya y qué es lo que quieres que yo aprenda, pero Señor, gracias. Hay muchos problemas que yo he tenido que me han permitido comprender a mi madre, que me han permitido comprender a mis hijas, que me han permitido comprender a mi padre cuando él vivía, cosas que yo no entendía, que no me hubieran, por ejemplo, el abuso sexual lo comprendo porque me pasó. Comprendo lo que es el suicidio de un familiar porque me pasó, mi papá se suicidó. Comprendo lo que es la viudez porque mi esposo se murió con esto del COVID. Entonces, gracias a todas las cosas negativas que me han pasado, yo soy fuerte. Si no las hubiera vivido, no lo sería. Entonces, lo primero es tu actitud de agradecimiento a Dios por ese problema gigante que tienes en tu vida. Segundo, mi información, nútrete de información, lee la palabra de Dios, porque a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a este tema? Luego, busca información en los buscadores, pero busca información acorde a tu creencia. No te pongas a buscar. Si tú no crees en Buda, ¿qué haces buscando información oriental? ¿En qué crees? Para que tú encuentres solución acorde a tu formación. Luego de eso, mira qué puedes hacer para solucionar ese problema. ¿Qué puedes hacer? ¿A quién tienes que pedirle perdón? ¿A quién tienes que pedirle permiso? ¿A quién tienes que prestarle algo que necesites? Yo qué sé. ¿Qué puedes tú hacer para solucionar ese problema? Por favor, apáguenme gracias. ¿Qué puedes tú hacer para solucionar ese problema? Y lo que esté en tus manos. Antes de hacerlo, Señor, si esto es lo que tengo que hacer, pon en mi corazón la fuerza. Por ejemplo, si estás en un problema, me estoy inventando con tu suegra, y tú necesitas hablar con tu suegra, entonces tú vas a ver, Señor, dame las palabras adecuadas para poder hablar con mi suegra, para no lastimarla y para poner los límites que permitan que mi relación con ella fluya y que su hijo esté bien. Entonces, Señor, yo se los digo de manera particular. Cuando a mí me toca hablar con alguien que de alguna manera me está incomodando,
yo siempre le digo a Dios, Señor, ponme las palabras adecuadas y si debo de hablar, haz que se dé el momento. Y de pronto me encuentro con esa persona en el momento que yo menos esperaba, me encuentro con esa persona y puedo hablar. Entonces, ya tú sabes lo que tú puedes hacer. Pídele a Dios que te ilumine para que ponga las palabras correctas, las acciones correctas, lo que tú debas de hacer. El otro día una persona me pregunta y me dice, ¿puedo yo ponerle un juicio de alimentos a mi esposo? No, le miento, no era el esposo, al padre de mi hijo que no lo quiso reconocer. Entonces, me dice, los pastores de la iglesia se han unido para decirme que yo como cristiana no puedo meterme en un lío legal. Miren, mis queridos amigos, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y Dios nos manda a defender a los débiles. En este caso, el débil es el hijo. Y ella tiene que, como mamá, defender a su hijo. Y si ella está trabajando para proveer a su hijo, pero necesita pagarle a alguien para que lo cuide mientras trabaja, pues que demande al esposo lo que lo tenga que demandar. Lo malo sería que coime a un juez o que declare cosas que son mentiras. Eso no. Pero nosotros defendernos ante la ley, ¿por qué va a estar mal? ¿Por qué va a estar mal? Nuestros derechos son irrenunciables. Nosotros tenemos que defender a los débiles. ¿Por qué Dios puso jueces en el pueblo de Israel? Ahí estaba Débora, una juez. Entonces, a mí no me vengan con que ser cristiano es que no demando al padre de mis hijos para que le mande el alimento a mis hijos. Particularmente yo no estoy de acuerdo. ¿Ya? Eso sí, no jugar sucio y no mentir. Ahora, si yo haciendo las cosas que tengo que hacer, ¿ya? Si yo haciendo las cosas que tengo que hacer, las leyes no me favorecen porque el otro pagó, porque el otro hizo, bueno, pues tampoco me voy a meter más allá. Pero, mis hermanos, nosotros tenemos que defendernos con la verdad, con las leyes como debe de ser y no por venganza, porque una cosa es que en este caso esta dama lo demande para vengarse, porque no la quiso, etcétera, etcétera. Yo lo primero que le dije fue, usted tenía que saber que si usted se acuesta con alguien sin casarse y sin usar un condón o un preservativo, podía quedar embarazada. Estas son las consecuencias, pero también son consecuencias para el otro. Pero si tú lo haces por vengarte, porque no tengo una vida en paz, etcétera, eso no. Entonces es el motivo el cual te puede permitir que hagas o no hagas algo correcto o incorrecto. Entonces, repasamos. Primero agradecemos a Dios por el problema. Segundo, le pedimos a Dios información. Buscamos en la Biblia qué es lo que se debe hacer en estos casos. Pido información al pastor, al consejero, a personas cuyo testimonio de vida te digan que esa persona tiene el criterio suficiente y la sabiduría para poderte dar un buen consejo, una buena opinión. Buscar en toda esta información que hay en el internet para poder tomar una decisión, actuar y pedirle a Dios que todo lo que vayas a hacer lo hagas acorde a su santa voluntad. Tomar acción sobre lo que tú puedes hacer. Hacer lo que tú puedes hacer. Y lo que no puedes hacer, ese ya no es tu problema, eso ya es un asunto de Dios. Tú haces tu parte, el resto es de Dios. Entonces, si tú vas a resolver, si resulta que tienes el problema que te has quedado sin empleo y resulta que no tienes qué hacer, entonces tú le agradeces a Dios, tú le oras a Dios, tú vas, pides, buscas, metes tu currículum, tu historia de vida y vas y pides y hablas con una amiga y otra y otra. Ya el resto es de Dios. Hay que tener mucha fe y hay que creerle a Dios. Y debes comprender que tú solamente puedes hacer lo que está en tus manos. Lo que no está en tus manos, Dios sabrá lo que le resuelve, cómo lo resuelve. Acuérdate que a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. Y Dios no te va a desamparar. En el momento adecuado te va a dar la solución completa. Y cuando no te la da,
es porque todavía estás en el proceso de aprendizaje. ¿Cuántas cosas nosotros le pedimos a Dios y pasan años y años y años y de pronto no nos lo da? ¿Y sabes por qué no te lo da? Sobre todo aquellas mujeres que no tienen novio o que no encuentran a un hombre adecuado. Es porque todavía falta por aprender muchas cosas. Todavía falta por aprender, todavía nos falta por pulir. Dios nos va a dar en el tiempo perfecto, de la forma perfecta, cuando nos hayamos pulido y cuando nos sea conveniente. Porque tú puedes decir, es que el otro día yo tenía una chica, me dice, Marta, yo por cuidar a mi madre que he pasado toda la vida cuidándomele, que no sé qué, yo le digo, eso que tú te estás viendo obligada a hacer por tu madre, Dios te lo va a compensar. Bueno, pasaron como 10 años, al final la mamá falleció, se quedó sola. Si ustedes vieran el hombre que apareció en su vida, no solo es buenísimo, no solo la ama y la adora, y apareció cuando ella tenía 55 años, sino que es guapísimo. Ese hombre es una cosa maravillosa. Dios la preparó para ese hombre. No importa la edad que tengas, no importa lo que esté pasando en tu vida, haz lo mejor. Sigue estos pasos que yo te he dado y deja a Dios ser Dios y deja a Dios actuar. Deja de quejarte, deja de lamentarte. Que ni una hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios. Deja de victimizarte, deja de criticar, deja de estar viendo la paja en el ojo ajeno y mira la viga en tu hoja. Deja de opinar sobre lo que no te preguntan. Deja de ser metida. Tienes bastante que trabajar en ti. Tienes bastante que hacer. Y desde ya te pido disculpas por hablarte tan fuerte. Que Dios te bendiga y créele a Dios que lo que sea que te pase, tiene solución. Gracias.